tema bien importante que es esencial dentro de nuestra doctrina, es fundamental y no solamente es parte básica, sino es una parte en la cual tú y yo debemos de profundizar cada día, de tomar en cuenta. Y vamos a estar viendo acerca de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras para la vida del creyente es la máxima autoridad en esta tierra. Y esto es algo bien importante de entender. Y puedo poner un ejemplo, así como nosotros estamos sujetos al estar en un país, estamos sujetos al gobierno, a las entidades que se han puesto como facultad para poder de cierta manera tener control en la sociedad, que son las instituciones pues de gobierno, las policías, y que tú y yo estamos sujetos a ellos. Cuando un policía nos para y nos pide algo, pues de una manera respetuosa tenemos que enseñarle lo que nos pide, porque estamos sujetos a eso, al ser ciudadanos de un país. Y como creyentes, tú y yo estamos sujetos a la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo podemos aprender esa sujeción? ¿Dónde podemos tú y yo entender qué es lo que Dios quiere para nosotros? Pues es a través de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras también pueden ser consideradas como un manual de vida. Te pongo otro ejemplo, en la etapa infantil, cuando éramos niños, no sé a cuántos de ustedes les pasó, pero muchas veces mis papás me decían, no hagas esto. Y al estar en una etapa pues de desarrollo, en la etapa infantil, los niños son considerados curiosos, con ganas de aprender. Entonces, cuando a un pequeño le dices no lo hagas, con mayor énfasis lo va a hacer, porque le causa curiosidad el saber qué va a pasar. Entonces, ¿cuántas veces tus papás o una persona mayor te decían no hagas esto cuando tú eras chiquito y lo hacías? Muchas de ellas en la estufa. ¿Cuántos de nosotros en alguna ocasión no nos quemamos por agarrar algo caliente cuando nuestros padres nos decían no lo hagas, no lo agarres porque te vas a quemar? Y ahí vamos de curiosos y lo agarramos. O cuando muchas veces nos subíamos, o yo me subí en los sillones para poder jugar, me decían mis papás, te vas a caer, y me daba ahí unos porrazos, y entonces aprendí a no hacerlo, porque sabía que había una consecuencia y que me iba a doler. Y en esta vida, hermanos, hay dos maneras de afrontar la vida: a través de las experiencias que nos causa el vivir, y a veces estas acciones que hacemos en el transcurso de nuestra vida traen repercusiones, a veces buenas y a veces malas, cuando tomamos malas decisiones y que pues afectan por un prolongado tiempo en nuestras vidas. Y la segunda manera de afrontar esta vida es siguiendo el consejo de la palabra de Dios. Y a esta segunda es a la que vamos a estar viendo, porque debe de quedar claro, hermanos y hermanas, en nuestras vidas, que la palabra de Dios es nuestra enseñanza, es nuestro guía en medio de este camino que tenemos por delante. En ella tú y yo encontramos lo que necesitamos para poder afrontar la dura realidad de esta vida. Y como creyentes, yo sé que como buenos ciudadanos estamos sujetos al gobierno y a lo que nos demanda. Por eso es que cuando hay que pagar impuestos, pagamos impuestos. Cuando hay que hacer pagos de ciertos servicios, lo hacemos porque estamos sujetos a ellos. Como creyentes, nuestras vidas deben de estar sujetas a la palabra de Dios. Y a lo mejor como creyentes ya lo sabemos, pero es bueno también volver a recordar, volver a animarnos y volver a tomar esa fuerza y ese énfasis en recordar que la palabra de Dios es el manual de vida que tú y yo tenemos para poder vivir. Que la palabra de Dios es, como te digo, la máxima autoridad en la vida del creyente para poder seguir adelante. ¿Sale? Porque va a llegar un momento en donde la sociedad probablemente, y lo vemos hoy en día, la sociedad está cada día más alejada de lo que
Dios quiere para nuestras vidas. Y al estar en esta vida, pues no estamos aislados de lo que pasa en la sociedad. Entonces, nuestros fundamentos, nuestro estilo de vida no tiene que basarse en la corriente de esta sociedad, sino tiene que basarse en los fundamentos establecidos ¿en dónde? En la palabra de Dios. Por eso es importantísimo que tú y yo recordemos eso. Y a lo mejor una manera de evaluarnos, de saber qué tan arraigados estamos a la palabra de Dios, qué tan habituados, qué tan acostumbrados estamos a la palabra de Dios, de estos días que llevamos, de la semana pasada, de los 7 días de la semana pasada, ¿cuántos leímos la Biblia? ¿Cuántos nos tomamos el tiempo para poder leer en el devocional en el que vamos? Es importante, debe de ser fundamental, así como dentro de la vida humana, una necesidad fundamental del organismo, de nuestro cuerpo para poder sobrevivir, pues es el alimento y el agua. Si dejamos de consumir alimento y agua por un cierto periodo de tiempo, pues corremos riesgo de que empiece a haber fallas en nuestro organismo y posteriormente a eso la muerte. En nuestra vida espiritual estamos vivos gracias a Cristo, pero Él nos ha dejado sus enseñanzas en la palabra de Dios para que tú y yo sigamos dándole de alimento que hace énfasis a fortalecer nuestro espíritu para poder seguir adelante. Entonces, la palabra de Dios en nuestras vidas es esencial porque es alimento a nuestras vidas. En este Salmos que leíamos al principio, en el Salmo 119, versículo 105, nos dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y aquí este salmista llamado Num hace referencia al conocimiento que se tenía de Dios en su tiempo y compara las enseñanzas, compara los escritos que ya había, esos escritos que fueron dados por Dios a Moisés, que son los Pentateucos, los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos por Moisés, y esos 5 libros fueron los que a lo largo de el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento, cuando Jesús hablaba con los maestros de la ley, con los fariseos, eran esos 5 libros a los que se hacían referencia juntamente con algunos libros proféticos como Isaías, como Jeremías, como Daniel. Entonces, el autor de este versículo nos dice que la palabra de Dios es lámpara, pero no es lámpara para el extraño, no es lámpara para el que está al lado de mí, sino dice que es lámpara para mis pies. La palabra de Dios nos ayuda, nos alumbra el camino por donde tú y yo tenemos que ir. Y fíjate qué interesante, ¿cuántos de nosotros en alguna ocasión hemos caminado en medio de la oscuridad cuando no hay luz? Es difícil, muy fácil de perdernos, muy fácil de tropezarnos. Incluso a mí me ha pasado lugares que yo de memoria puedo caminar y sé que hay obstáculos o que hay algo que pueda hacer que yo caiga. Cuando no hay luz, aun aunque yo en mi mente tenga esos recuerdos de por dónde tengo que ir, muchas veces me puedo tropezar, muchas veces me puedo caer, porque la luz es esencial para que tú y yo podamos caminar con seguridad en nuestras vidas diarias, en el camino que tú y yo recorremos. Y la palabra de Dios hace esa función en nuestras vidas, nos alumbra, nos guía, nos hace poder caminar con seguridad, no en medio de un camino físico, sino en medio de un camino que hace referencia a los obstáculos, a los problemas, a las necesidades que van a haber en nuestras vidas. La palabra de Dios nos prepara, nos fortalece para poder afrontar
las necesidades, las circunstancias por las cuales tú y yo vamos a vivir. Por eso el autor de este versículo nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Porque si somos conscientes, si tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón la palabra de Dios, las enseñanzas que encontramos en ella, podemos caminar seguros, podemos estar tranquilos en esta vida. Sabemos que tenemos esa seguridad y esa confianza de que Dios está con nosotros, de las promesas de Dios, de lo que Cristo nos ha dejado, del poder y de la autoridad que tenemos. Pero tenemos que hacer eso, conocer la palabra de Dios. Así como cuando la casa está oscura, lo que hacemos es prender los focos, tenemos que activar el switch de la palabra de Dios en nuestras vidas. Tenemos que hacer que ella alumbre a nuestras vidas. Y por eso termina la segunda parte de este versículo, una vez más haciendo referencia a la palabra de Dios como lumbrera en nuestro camino. Y eso es algo bien interesante, porque mira lo que Jesucristo nos dice en el Evangelio de Juan. Capítulo 1, versículo 1 en adelante. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Se nos está describiendo a Jesús como el verbo, que hace referencia a la palabra. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Con estos versículos podemos entender que Jesucristo estaba presente en el inicio de todas las cosas. Jesucristo no fue creación de Dios, sino Él fue parte fundamental de la creación, porque nos dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, todas las cosas por medio de Jesús fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Fíjate cómo el apóstol Juan en este versículo hace referencia a la luz como la vida de los hombres. Todos nacemos y vamos creciendo con esas ganas de vivir, porque la vida ofrece buenos momentos. Hay cosas buenas en la vida que nos motivan a seguir adelante, pero a veces llega un punto de que los problemas son tantos, nos abruman tanto, que en alguna ocasión probablemente dijiste: ya no quiero vivir. Porque aunque nacemos con ese deseo de poder vivir, de poder disfrutar de esta vida, muchas veces los problemas abruman nuestras vidas y apagan ese deseo de poder disfrutar de lo que Dios nos ha dado, de poder disfrutar de la vida. ¿Cuántos de nosotros hoy en la mañana le dimos las gracias a Dios por la vida que nos dio, que nos permite? Muchas personas, por la situación que pasan, no tienen ya ese sentimiento de seguir viviendo. Y luego nos dice este versículo 5: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí en estos versículos a Jesús se le está describiendo como la palabra de Dios, como el verbo, pero en este versículo que acabé de leerte, en el versículo 5, se nos está describiendo como la luz. Y si tú y yo comparamos este versículo con el de Salmos, que el autor de Salmos nos decía que lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. La palabra de Dios, hermanos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, nos llevan ¿a quién? Nos llevan a que tú y yo conozcamos, a que tú y yo sepamos
quién es Jesucristo. Por eso la importancia de la palabra de Dios en la vida del creyente. Algunos datos de la palabra de Dios, pues fue escrita por más de 40 autores en un periodo de 1500 años. 66 libros conforman la Biblia de los protestantes, de los cristianos evangélicos. Y es interesante porque en esos 66 libros que tú y yo encontramos, ¿cuántos de nosotros ya nos dimos la oportunidad de poder leer los 66 libros de la Biblia? Es importante que tomemos tiempo a leerla. Por eso el reto para la iglesia, el reto para ustedes y para mí es terminar la Biblia en un año. Terminar la Biblia en un año y volverlo a hacer todos los años que Dios nos dé de vida, porque en ella vamos aprendiendo, recordando cosas, verdades importantes que nos van a ayudar a seguir adelante. Entonces, la palabra Biblia pues hace referencia a biblios en griego, que significa libros, un compendio de libros, porque son 66 libros escritos por aproximadamente 40 autores de diferentes años, diferentes etapas, diferentes preparaciones. Algunos tenían oficios, algunos tenían alguna preparación social un poquito más arriba. Por ejemplo, ¿sabías que dentro del Nuevo Testamento hay alguien que era considerado médico? ¿Quién fue? El autor del Evangelio de Lucas. El hermano Lucas era médico, atendía a personas. Dentro también de la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento tenemos alguien que fue pastor de ovejas. Después fue un gran guerrero y después fue rey de Israel. ¿Quién fue? El rey David. Tenemos personas que Dios usó para traer libertad a su pueblo, como Moisés, como los jueces. Entonces, estos 40 autores describen los acontecimientos que sucedieron en sus épocas, pero lo interesante es que hablan de un punto en común, que es Dios. En el Antiguo Testamento Jehová, en el Nuevo Testamento Padre, Cristo, en ambos, en el Antiguo Testamento de una manera implícita y en el Nuevo Testamento explícita acerca de lo que es Jesús en nuestras vidas. Y durante ese periodo que se escribió las Sagradas Escrituras, que dije que eran ¿cuántos años? 1500 años, y a lo largo de estos 66 libros no hay contradicciones en la información de estos libros. Eso es bien interesante porque tú y yo, que hace un par de domingos acabamos de estudiar el libro de Hebreos. El libro de Hebreos menciona constantemente el Antiguo Testamento, menciona constantemente el libro de Levíticos, de Números, y no hay alguna contradicción, sino es un refuerzo de lo que ya se había escrito, ahora de una manera entendible, abierta, acerca de lo que es Jesucristo en nuestras vidas. Jesús en sus enseñanzas tocaba a los profetas. Pedro en sus enseñanzas, en sus sermones, tocaba en los Pentateucos. Entonces, a lo largo de estos 1500 años y de estos 40 autores y de estos 66 libros que conforman la palabra de Dios, no hay contradicciones, sino cada libro, cada versículo tiene armonía uno con otro. De hecho, lo acabamos de ver de una manera práctica cuando tocamos Salmo 119 con el Evangelio de Juan, capítulo 1. Y esto es debido, la unidad de la Biblia se debe al hecho de que aunque fueron 40 autores, el autor principal de estos libros, ¿quién es? Dios.
hablando a través del Espíritu Santo a la vida de estas personas que escribieron la Biblia. Mira lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie, vamos a darle lectura. 3:16. Vamos a leer desde el versículo 15. Dice la palabra del Señor: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Puedes tomar tu lugar. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le dedica unos versículos a hacer énfasis en la importancia de las sagradas escrituras. La Biblia es conocida como Sagradas Escrituras, como Santa Biblia, como la palabra de Dios, como el mensaje de Dios. Y en el versículo 15, cuando Pablo le habla a Timoteo y le dice que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, esto es algo importante que debería de motivarnos e incentivarnos. Aquellos que en casita tienen niños, adolescentes, si la palabra de Dios es manual para nuestras vidas, y ahora que tú y yo somos grandes podemos entenderlo, y muchas veces se nos ha dicho y se nos han dado consejos y siempre se nos dice: no vivas lo que yo ya viví, sino toma mis consejos. Una manera importante de poder encaminar a los pequeños, a los niños, a los adolescentes, a evitarse de muchos errores, de muchos problemas que nosotros cometimos por no poner en práctica la palabra de Dios, es instruirlos desde pequeño, o es instruirlos desde pequeños la palabra de Dios. Timoteo era una persona excepcional, era una persona de buen testimonio, a tal grado que de todos los líderes que habían en el tiempo de Pablo y en el tiempo de los apóstoles, los líderes usualmente tenían entre unos 60 a 70 años, y Timoteo, a una edad aproximadamente de unos 35 años, fue puesto como pastor de la iglesia en Éfeso. Eso era raro, poner a una persona joven a esa edad a poder liderar una iglesia, era extraño. Los líderes eran aquellos que ya tenían mayor recorrido, que ya tenían 70 años, y a Pablo y a Timoteo se le dio la oportunidad, porque Timoteo fue un gran ejemplo en el tiempo de los creyentes. Y parte de ese secreto, que no es secreto, de la excelencia, de la inspiración que causaba Timoteo y del por qué se le fue dada la oportunidad de poder liderar una iglesia grande, una iglesia importante en los tiempos de Pablo, probablemente era esto, porque desde niño, desde que Timoteo era un niño, fue instruido en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, tú y yo vamos a ver más adelante, que tiene poder, que es viva y causa algo en nosotros. Mira que nos dice a continuación de este versículo 15: las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Primer punto importante es que ¿cómo podemos ser salvos? ¿Cómo podemos descubrir? ¿Cómo podemos encontrar lo que debemos de hacer para ser salvos? Pues cuando tú y yo nos adentramos a la palabra de Dios,
encontramos cómo podemos ser salvos. Por eso es que el conocimiento de la palabra de Dios a nuestras vidas nos trajo salvación. Y un punto importante es que si a nuestras vidas la palabra nos trajo salvación, entonces tú y yo debemos de compartir la palabra de Dios a aquellos que necesitan ser salvos. Porque la palabra de Dios nos describe, nos enseña, y lo hemos visto a lo largo de Romanos, de Hebreos, de Hechos, que solamente a través de Jesús podemos tener la reconciliación con Dios, nuestro Creador, nuestro Padre. Por eso Pablo le dice a Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, y luego lo resume, por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra de Dios trae salvación a la vida de las personas. ¿Y cuántos se acuerdan de los reportes que nos han dado nuestros hermanos gedeones, que se encargan de poder llevar la palabra de Dios a 5 áreas de la sociedad, las escuelas, los hospitales, los centros de gobierno, entre otras más? Y muchas personas se han convertido sin necesidad de que alguien vaya y les hable del evangelio. ¿Cómo se han convertido? Y me acuerdo del testimonio que daba el hermano que vino hace un par de meses atrás, que nos hablaba que parte de los lugares donde ponen las Biblias son en hoteles y moteles. Entonces, una de aquellas personas en un estado de depresión, pues se encontraba en un hotel, y cuando abre el gabinete del mueble que estaba en el hotel, encuentra parte de la Biblia, el Nuevo Testamento, y se la puso a leer. Y entonces Dios obró en su vida y él entregó su vida a Cristo, sin necesidad de que alguien fuese y le hablara, simplemente con leer, con estudiar la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos dice que en la palabra de Dios nos puede hacer sabio para salvación. Por eso la importancia, el poder de la palabra de Dios. Y luego nos dice el versículo 16, y es ahí ahora donde hace énfasis en aquellos que ya han sido salvados. Tú y yo, toda la escritura es inspirada. ¿Por quién? Por Dios. Fueron 40 autores los que escribieron, pero fueron inspirados por Dios. Por eso es que no hay contradicción entre los libros, sino hay una armonía, donde podemos tomar el libro de Génesis y compararlos con el libro de Apocalipsis, que son el principio y el final de las Sagradas Escrituras, y podemos encontrar cosas que los correlacionan. Cosas que nos ayudan a fundamentar nuestra fe. Por ejemplo, en Génesis se me viene a la mente uno de las ideas que tocamos en nuestro estudio de identidad. En Génesis se habla de la desobediencia de la mujer y del hombre y de la mujer, de Adán y Eva. La serpiente fue astuta, nos dice en Génesis. Y luego en Apocalipsis se hace referencia a esa serpiente, a Satanás, como la serpiente antigua. Entonces es interesante poder saber que hay una armonía muy fuerte, muy apegada. ¿Y por qué? Porque es inspirada por Dios. Dios usó a los autores de los libros para poder traer el mensaje de salvación y poder encaminar y guiar a las personas a ser salvas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa bien importante es que la palabra de Dios, como te decía unos momentos atrás, nos lleva a conocer a Cristo. Esa es la función principal de las Escrituras. Nos lleva a conocer a Cristo, a saber que en Él tenemos salvación, a saber que en Él tenemos ese ánimo, esa fuerza para poder seguir adelante. Y otra de las funciones de la Sagrada Escritura es esta, donde nos dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia.
A lo largo de nuestras vidas, nosotros estamos en cambios constantes. Uno de los atributos de Dios, aparte de su omnipresencia, de su omnipotencia, de su omnisciencia, es que en Dios, Dios no es un Dios cambiante en carácter, sino su carácter es el mismo, no hay variación en su carácter. No es voluble a lo que acontece a su alrededor, porque Dios no depende de nadie. Pero tú y yo sí somos dependientes. Cuando somos niños dependemos de mamá, de papá, de los hermanos mayores. Cuando ya somos grandes, dependemos de nuestro trabajo, de nuestro esposo, de nuestra esposa, de otros factores, y eso nos hace ser volubles, eso nos hace ser cambiantes. A lo largo de toda nuestra vida dependemos de nuestro estado de ánimo para poder afrontar las situaciones, para poder afrontar lo que sucede en nuestras vidas. Cuando estamos alegres saludamos a todo mundo. Cuando estamos enojados ni queremos que nadie nos mire. Somos dependientes de nuestros sentimientos. Pero Dios no lo es. Y entonces, a lo largo de nuestras vidas, ya como creyentes, Dios va y está y seguirá trabajando en nosotros. En el Nuevo Testamento encontramos que aquel que inició la obra en nosotros la va a perfeccionar. Y esa perfección, el domingo pasado, esa perfección hace referencia a la glorificación de nuestras vidas, que es el tener un nuevo cuerpo donde ya no va a haber pecado, y si ya no hay pecado ya no hay muerte, si ya no hay muerte ya no hay desgaste en nuestras vidas. Pero tú y yo estamos en ese proceso, y mientras estemos en ese proceso, mientras Dios nos dé la vida, tenemos que aprender a afrontar las situaciones que vamos a pasar a lo largo de nuestras vidas. Y la palabra de Dios juega un papel importante para nosotros. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo que la palabra de Dios, que la escritura es útil para enseñarnos. Es útil para que tú y yo entendamos, conozcamos cómo tenemos que vivir, qué tenemos que hacer para poder afrontar las situaciones que vienen a nuestras vidas. Y luego nos dice para redarguir. ¿Por qué para redarguir? La palabra redarguir hace referencia a hacernos entender lo que estamos haciendo mal. ¿Cuántos de nosotros en esta semana que terminó el día de ayer nos equivocamos de alguna otra manera? Y la mejor manera de reconocer, porque parte de nuestra naturaleza es que somos orgullosos y no nos gusta reconocer nuestros errores, y más cuando algún hermano nos dice, nos exhorta y nos dice, oye, esto hiciste mal. Muchas veces el orgullo es más fuerte que nuestra humildad. Pero cuando tú y yo venimos a la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene el poder sobre nuestro orgullo para redarguirnos, para decirnos, me equivoqué en tomar esta decisión, me equivoqué en pensar esto, me equivoqué en hablar esto, me equivoqué en decir aquello, en hacer aquello. Pero si tú y yo no vamos a la palabra de Dios, ¿cómo vamos a redarguirnos? Y acuérdate que lo veíamos el domingo pasado. ¿Quién es el peor enemigo de nosotros? Nuestra carne, nuestra concupiscencia que está dentro de nosotros. Y si tú y yo no afrontamos nuestra vida estudiando, entendiendo, dedicándole tiempo a la palabra de Dios, no vamos a poder afrontar o no vamos a poder confrontar esos deseos perversos que hay dentro de nosotros. Porque la palabra de Dios nos enseña que debemos de hacer, pero también nos redarguye, nos dice, estás haciendo esto mal, tienes que volver al camino, tienes que volver a hacer lo correcto.
Por eso hay poder en la palabra de Dios. Hay autoridad en la palabra de Dios en nuestras vidas. Vamos a ver qué más beneficios nos ofrece la palabra de Dios, aparte de enseñarnos, aparte de redarguirnos, para corregir. Porque tú no puedes volver al camino si no sabes que te has desviado. Tú no puedes pedir perdón si no sabes que te has equivocado. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, nos instruye. Cuando hacemos las cosas mal, nos redarguye, nos dice lo que estás haciendo no es correcto. Y entonces ese sentimiento, ese pensamiento de no es correcto lo que estoy haciendo, nos lleva ¿a qué? A corregirnos, al volver al punto inicial. Y esta palabra que hace referencia a corrección, pues nos va a llevar a hacer algo, una acción que pueda llegar a compensar nuestro error, nuestra falta de entendimiento hacia el camino correcto, nuestra falta de desviación. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros en alguna ocasión hemos ofendido a alguien? A lo mejor porque estamos enojados, a lo mejor porque pasamos por un mal rato, porque estamos estresados, y después venimos a la palabra de Dios y recordamos esa acción que hice y que lastimé a algún hermano. Y al ser redarguido, eso me lleva ¿a qué? A pedir perdón, a decir perdóname, me equivoqué. Así funciona la palabra de Dios, nos corrige. Y muchas veces, por nuestra dureza, aún siendo redarguidos, nos cuesta mucho corregir nuestras acciones. Y ahí es donde obra Dios, donde Santiago nos dice que Dios al que ama, corrige. Porque hay dos maneras de poder corregir nuestras vidas: por las buenas o por las malas. Las malas, como los niños chiquitos, cuando nos dicen no pongas tu dedo en la flama porque te vas a quemar. Y muchas veces vamos de curiosos y ponemos el dedo cuando éramos pequeños. Y la segunda es siendo obedientes a lo que ya se nos ha dicho. Entonces Dios obra en nuestras vidas para bien, a través de su corrección, a través de su enseñanza, porque para ser corregidos, primero hay que ¿qué? Pues equivocarnos. Y cuando se nos dice que Dios al que ama corrige, es porque en esta vida vamos a cometer errores, vamos a fallar. No somos perfectos, solamente Jesús fue perfecto. Y en esas fallas, Dios va a corregirnos. Y va a haber fallas sencillas, pero también a veces hay fallas grandes, difíciles, y Dios en ambas nos va a corregir. Pero tenemos que estar dispuestos. Y parte de su corrección en nuestras vidas es cuando tú y yo venimos a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña, nos redarguye, nos corrige. Y luego dice este beneficio más de la palabra de Dios: para instruir ¿en qué? En justicia. La justicia era algo que en el Antiguo Testamento se tocaba mucho. La justicia era algo que englobaba en el Antiguo Testamento buenas acciones, el ser compasivo con los demás, el tratar de guardar la ley hasta lo que más se pudiera, el sacrificar los animales que fuesen necesarios para poder hallar esta justicia. Pero Jesucristo, en el Sermón del Monte, dentro de las bienaventuranzas, toca el término justicia y hace referencia a que, y lo vimos
parte de la identidad en Cristo el domingo pasado, es que tú y yo somos perversos, malos, no hay nada bueno en nosotros, por ende somos injustos. ¿Cómo podemos hallar la justicia? Pues cuando somos justificados a través de Cristo. Y cuando tú y yo hemos sido justificados por Jesucristo y cuando tú y yo tenemos la mente de Cristo, la palabra de Dios nos instruye para justicia, que hace referencia a hacer lo correcto en las situaciones que tengamos. Y tú y yo como creyentes tenemos que andar y vivir en justicia. Y lo hacemos cuando practicamos las enseñanzas que encontramos en la palabra de Dios. Hoy en día no sé cuántos de ustedes han estado viendo las noticias, pero temas que antes, tiempo atrás, hace unos 10, 15 años, no eran permitidas por el gobierno, hoy en día ya son permitidas por el gobierno. Ya las puedes hacer, ya no son ilícitas, sino son legales. Así rápidamente, ahorita se está discutiendo el tema del aborto a ciertos meses. Hace tiempo estaba prohibido poder abortar. Hoy en día ya es permitido a cierto tiempo. Oaxaca fue uno de los primeros estados en aprobar el aborto. Y la sociedad va cambiando de reglas y de normas conforme va avanzando. Pero la verdadera justicia la encontramos en la palabra de Dios. Por eso lo que yo te mencionaba al principio, que para el creyente la máxima autoridad en esta tierra, la máxima normativa en esta tierra, nuestra constitución para el creyente es la palabra de Dios. Tenemos que sujetarnos, tenemos que vivir, tenemos que corregir nuestros pensamientos y sujetarnos a la palabra de Dios. Hoy en día hay muchos creyentes que no se sujetan a la palabra de Dios. Y eso va a traer corrección a sus vidas. Y tú y yo tenemos que tomar en cuenta eso. Todo pensamiento, toda actitud, toda forma de vivir que es contraria a la palabra de Dios, nos va a traer daño a nuestras vidas. Porque ahora estamos sujetos a la palabra de Dios. Nuestros pensamientos tienen que estar acordes, en armonía con la palabra de Dios. Por eso nos dice esta cualidad última tocada aquí en Timoteo, que es para instruir en justicia, para guiarnos, para que tú y yo entendamos lo que tenemos que hacer en medio de esta sociedad. Cuando Jesús ora por sus discípulos y ora al Padre por los discípulos que tenía, no dice ni le dijo a Dios: yo te pido que los quites de aquí, que te los lleves conmigo ya al cielo, que hagas una nueva tierra, un nuevo planeta para el creyente. Sino dentro de su oración por sus discípulos, Jesús dice: y guárdalos del mal. Cuando tú y yo somos instruidos en justicia, cuando tú y yo somos guiados por la palabra de Dios, vamos a ser guardados de todo mal. Porque estamos en esta sociedad y no podemos ponernos una burbuja externa nuestra para estar en ella de una manera interna y ser protegido de todo lo que viene y de lo que se está generando en la sociedad, sino tenemos que tener en cuenta que nuestros pensamientos, que nuestra vida tiene que estar sujeta a la palabra de Dios para ser guardado de todo pensamiento contrario a la palabra de Dios. Y hoy en día hay muchos estilos de vida, muchas maneras de entender y de ver la vida contrarias a la palabra de Dios. Y tú y yo tenemos que esforzarnos, fortalecernos para vivir conforme a lo que Dios quiere que tú y yo vivamos. Y eso lo encontramos en la palabra de Dios. Y el resultado de esta enseñanza, de que la palabra de Dios nos redarguya, de que la palabra de Dios nos corrija, de que nos instruya, se encuentra en el versículo 17 de este mismo libro. Y dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La finalidad de la palabra de Dios en nuestras vidas, fíjate cómo describe en el versículo 17: a fin de que el hombre
de Dios, a fin de que los hijos de Dios, a fin que aquellos que pertenecen a Dios, el creyente, tú y yo, sea que perfecto, sin errores, sin fallas, pero no basados en nosotros mismos, sino basados en la palabra de Dios, basados en el poder de Cristo en nuestras vidas, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la finalidad de la palabra de Dios, perfeccionándonos a lo largo de nuestras vidas, preparándonos para afrontar las situaciones que van a venir a nuestras vidas, y que lo que salga de nosotros en medio de esas circunstancias, en medio de las adversidades, en medio de los buenos y malos momentos, sean buenas obras. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta trabajo buenas acciones? Es un reto para el creyente, pero tenemos que vivirlo, tenemos que adentrarnos, profundizarnos en la palabra de Dios, para que de una manera genuina, de una manera natural, salgan las buenas acciones. Hoy, por ejemplo, hoy en la mañana que fui por el agua, pasó una persona pidiendo ayuda, y habían unas 3, 4, 5 personas. Unas muy amablemente le decían: no puedo ayudarla. Otras la ignoraban, porque es parte de nuestra naturaleza el ver por nuestro beneficio antes que de los demás. Entonces, cuando se acercó a mí, pues le di lo mucho, lo poquito que le pude haber dado para que fuese de bendición. ¿Cuántos de nosotros, cuando se acerca una persona en necesidad a pedirnos ayuda, nos alejamos de ella? Tenemos a lo mejor ese carácter de ignorarla, de decirle: no te puedo ayudar, cuando podemos hacerlo. Porque así como está nuestro interior, lo que sale de nuestro exterior, nuestras obras, es lo que hay adentro de nosotros. Si estamos llenos de la palabra de Dios, si estamos llenos del conocimiento de la palabra de Dios, van a salir esas buenas obras. Pero si no hay conocimiento, si no hay entendimiento, si no hay reflexión de la palabra de Dios en nuestras vidas, no va a salir algo agradable. Por eso es importante que tomemos tiempo de una manera consciente, pero también de una manera responsable, en vivir, en conocer la palabra de Dios en nuestras vidas. Yo te reto, te animo a que sigamos leyendo la palabra de Dios, a que sigamos tomando los devocionales. Ya faltan 1 mes y medio para terminar el año. Terminemos de la mejor manera estudiando la palabra de Dios. Yo sé que a muchos nos gusta distraernos con acciones o pasatiempos, pero la palabra de Dios es fundamental, es esencial en nuestras vidas. Tiene que estar presente en nuestras vidas. Yo te invito en esta hermosa mañana a que sigamos estudiando la palabra de Dios, a que sigamos escudriñándola, a que sigamos viviéndola en nuestras vidas. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Puedes tomar tu lugar. Y como veíamos, la mayor lucha del creyente es contra nosotros mismos. Y muchas veces podemos
engañar a los demás pensando que todo está bien en nuestras vidas, que lo que estoy haciendo es correcto en mi vida. Y también muchas veces puedo yo engañarme a mí de lo que estoy haciendo es correcto, y me enfatizo un poco hacia las acciones que ya no deberíamos de hacer, hacia el pecado. Llega un momento que haciendo el pecado, habituándonos al pecado, nos decimos a nosotros mismos, está bien, pues no pasa nada, no afecto a nadie. Pero cuando tú y yo venimos a la palabra de Dios, a la palabra de Dios no podemos engañarla ni convencerla de que todo está bien en mi vida. A la palabra de Dios, al poder que hay en ella, no puedo yo engañarla de decir que no me conoce a mí. Por eso en este versículo nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Esta espada de dos filos era manejada por aquellos soldados experimentados que podían usar la espada de ambos, de los perfiles laterales de la espada, para no perder tiempo y hacer daño a las personas a la hora del combate. Era una arma potencialmente peligrosa y no era usada por todas. Y la palabra de Dios se describe como una arma viva que es eficaz en nuestras vidas, porque ella tiene la facultad y el poder de desengañarnos de nuestro engaño. Porque yo puedo decir que todo está bien en mi vida, pero cuando vengo a la palabra de Dios veo mis errores, porque ella me enseña, porque ella me redarguye, porque ella me corrige, porque ella me instruye. El mejor consejo que podemos encontrar en nuestra vida no va a venir del pastor, no va a venir de los líderes, no va a venir de algún hermano. El mejor consejo va a venir de la palabra de Dios, porque ella tiene la facultad de revelar nuestro verdadero estado, porque ella tiene la facultad de desnudarnos y que tú y yo veamos cómo somos y qué errores estamos cometiendo. En Hebreos se nos describe con tanta autoridad la palabra de Dios y nos dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque tú no puedes saber cuáles son mis intenciones, cuál es el deseo de mi corazón. Yo sí lo sé, porque es mi deseo, mi intención. Y a lo mejor puedo decir, mi intención es buena y es correcta, pero cuando vengo a la palabra de Dios, se deslumbra la realidad de mi vida. Y eso me va a hacer seguir dependiendo de Cristo, porque la palabra de Dios me dice, recuerda de dónde vienes y qué eres, que no hay nada bueno en ti, pero que ahora estás viviendo en la gracia de Cristo. Y eso nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Luego dice el versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Por qué te digo esto? Porque en alguna etapa de nuestras vidas nos habituamos a lo que hemos estado acostumbrados a vivir. Y muchas veces son hábitos malos, pero esos hábitos malos ya están tan arraigados a nosotros que ya no los percibimos como malos, sino ya son parte de nuestras vidas. De hecho, una de las maneras en que el pecado obra en nuestras vidas es que cuando tú y yo somos constantes en el pecado, se hace un hábito a nuestras vidas, a tal grado que ya no vemos lo peligroso que es practicar ese pecado. Pero cuando tú y yo venimos a la palabra de Dios, se nos recuerda, se nos da ese entendimiento, se nos abren los ojos para darnos cuenta de esos malos hábitos que tenemos y frenarlos en nuestras vidas y cambiarlos en nuestras vidas. Pero eso nunca va a suceder si tú y yo no le dedicamos tiempo a que la palabra de Dios examine mi vida, examine mis pensamientos. ¿Cómo va a examinar la palabra de Dios mi vida? Cuando yo le doy el tiempo para estudiarla,
para entenderla, para saber qué dice, para meditarla. Por eso la importancia de que la palabra de Dios esté en nuestras vidas. Pero no solo el conocimiento, porque los fariseos y los escribas conocían de izquierda a derecha la palabra, conocían los pentateucos y los profetas, sino, y ya con esto voy a terminar, quiero que vayas conmigo a Santiago capítulo 1, versículo 22. Y nos dice por Santiago capítulo 1, versículo 19 en adelante: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Fue lo que vimos en unos versículos atrás. La palabra de Dios puede hacernos sabios para salvación. Tú y yo ya somos sabios, pero para haber sido salvos, tuvimos que tener esa disposición de sujeción hacia Cristo. Por eso en este versículo empieza diciéndonos: por tanto, es por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Tener disposición antes de actuar, primero escuchar y después hacer. En alguna ocasión un maestro un ingeniero de matemáticas, muy conocido por Juanito también, nos decía: el mexicano es, dentro de nuestra forma de ser, primero actuamos y después pensamos las consecuencias. Y en nuestras vidas tiene que ser primero pensar en lo que voy a hacer y después hacer. Por eso se nos dice este versículo: primero hay que oír, escuchar, estar atentos. Luego ser tardos para hablar y tardos para airarnos. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y la palabra de Dios nos prepara para justicia. Y la ira nos causa que tú y yo estemos ciegos para poder entender la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso cuando estemos enojados, y no es que la ira o el enojo sean pecados, sino simplemente el enojo o la ira nos hace más susceptibles a cometer algún pecado por nuestro estado emocional. Pero cuando estemos enojados, cuando estemos airados, tomemos tiempo para sacar esa ira, para antes de actuar, antes de decir algo, primero tomar tiempo para no cometer algún error. Yo me acuerdo que cuando iba en la primaria, no sé por qué a nosotros nos llegaban los de prevención y nos decían: cuando estén enojados, cuenten hasta 10 y después actúen. Porque muchas veces en el estado de enojo, de ira, podemos hacer cosas malas. Y un ejemplo tenemos, el primer homicidio redactado en la escritura, en Génesis. Caín matando a su hermano por ira. Y luego nos dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid como muchedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Versículo 22: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la libertad, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado
en lo que hace. Santiago nos dice, conoce la palabra de Dios, pero no solamente conócela, no solamente estúdiala, no solamente reténla, no solamente recuérdala, sino practícala. Porque si no la practicas, se te va a olvidar. Es como, y nos pone el ejemplo, es como esta persona que se mira en el espejo y eso sucede más en las mujeres. Me van a decir que es mentira. Pero cuando nos preparamos para salir, y estoy hablando de mí, pues me peino. Lo último que hago es peinarme, porque es lo último que voy a hacer ya para irme y ver que me vea decente. Hoy espero traer un peinado decente. Pero si tú me preguntas, ¿te acuerdas cómo te peinaste o cómo te veías peinado? Ya no me acuerdo. Son cosas que se olvidan. Son cosas que pasa el día, que en el transcurso del día, por las actividades, pues, te olvidas de recordar cómo estabas en la mañana. Ya hasta cuando llegas en la noche y te vuelves a ver y te dices, ay, qué día más pesado tuve. O qué buen día tuve. Entonces, Santiago nos pone ese ejemplo. Persona que se mira en el espejo, pero pasa el tiempo y se va a olvidar de cómo se veía, porque de cierta manera pues llega a ver cosas más importantes que te hacen quitar la importancia o el que pienses en cómo te veías en la mañana. Y la palabra de Dios debe de tomarse de una manera que esté constantemente en nuestras vidas, recordarla constantemente en nuestras vidas. ¿Cómo no me voy a olvidar de ella? Cuando la practico. Cuando la tengo en mi mente y al tenerla en mi mente me esfuerzo de una manera consciente a practicar la palabra de Dios. Y si yo estoy constantemente practicándola, no me voy a olvidar de ella. Si yo estoy constantemente practicando las enseñanzas de Jesús en mi vida, no me voy a olvidar de sus enseñanzas, de lo que la palabra de Dios dice que yo debo de hacer. Y entonces estoy siendo un hacedor de la palabra de Dios. Y al ser un hacedor de la palabra de Dios, la palabra va a estar obrando en mi vida. Por eso, lo poco o mucho que te pudo haber servido de esta enseñanza, yo te invito a que la practiques estos días. A que recuerdes que la palabra de Dios es nuestro guía, que la palabra de Dios es autoridad en nuestras vidas, que tenemos que sujetarnos no a lo que dice la sociedad, no a lo que dice el pastor Misael, sino a lo que dice la palabra de Dios. Que debemos de sujetarnos no a lo que mi pensamiento dice o lo que mi corazón dice que es la mejor manera de actuar, sino a lo que dice la palabra de Dios. Que seamos hacedores de la palabra de Dios. Y en el Antiguo Testamento se menciona que el pueblo de Israel se alejaba de Dios, que el pueblo de Israel cayó en cautiverio, fue aprisionado por los sirios, fue esclavizado luego posteriormente por los romanos, porque le faltó entendimiento. Ese entendimiento en la palabra de Dios. Si tú y yo, siendo cristianos ya, siendo conocedores de la palabra de Dios, dejamos en segundo plano la palabra de Dios, nada bueno va a venir a nuestras vidas. Va a venir el desánimo, va a venir las enfermedades, va a venir la pobreza, van a venir muchos factores que en vez de ayudarnos, nos van a hacer sentirnos mal. Porque en la palabra de Dios, tú y yo entendemos lo que debemos de hacer para llevar una vida en bendición. Y la bendición es el favor de Dios hacia nosotros. Como dice Proverbios, que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Pero por qué? Porque estamos practicando la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos a lo mejor problemas económicos? Y muchas veces de esos problemas económicos es por no saber administrar el dinero. Y si tú dedicaras tiempo a la palabra de Dios, aquí encontramos consejos que nos enseñan a ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Y no solamente eso, sino hallar el favor de Dios para poder tener más.
¿Cuántos de nosotros tenemos problemas de salud? Si tomáramos tiempo en estudiar la palabra de Dios, encontraríamos el consejo para poder sentirnos plenos físicamente. ¿Cuántos de nosotros, ya hablé de aspectos físicos, ahora vámonos a unos aspectos más de relaciones personales? ¿Cuántos de nosotros a lo mejor tenemos problemas en casa? Con los hijos, con el esposo, con la esposa, con los hermanos, con los papás. Si nos basáramos en la palabra de Dios, tendríamos las herramientas para poder tener una relación buena, agradable con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas en el trabajo? Si nos basáramos en la palabra de Dios, en ella encontramos consejos para poder hallar gracia con las personas que están liderándonos. Por eso la importancia de que la palabra de Dios no solamente lo veamos como un libro, sino lo veamos con la autoridad que tiene para favorecer nuestras vidas. Porque otro de los propósitos por el cual se nos dejó la palabra de Dios es para beneficiarnos. No es para hacernos sentir mal, no es para causarnos dolores de cabeza, no es para que el pastor te esté dando bibliazos en la cabeza porque no entendemos lo que tenemos que hacer. No, la palabra de Dios es para beneficio nuestro, beneficio de los hijos de Dios, beneficio de la iglesia, beneficio tuyo y mío. Y ese beneficio se hace presente en nuestras vidas cuando somos hacedores de ella. Entonces, en esta hermosa tarde, ya para ir terminando, te invito, hermano, te animo a que sigamos siendo hacedores de la palabra de Dios. Mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad de ser hacedores de la palabra de Dios. A lo mejor hace un par de semanas te rezagaste con los devocionales y dijiste, ya, hasta aquí. Todavía tienes tiempo. Incluso te la vamos a perdonar, no importa. Continúa en donde vamos ahorita. Lo importante es que dediquemos tiempo a la palabra de Dios, que ella esté en nuestras vidas constantemente y que los beneficios de ella se hagan presente en nuestras vidas. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie en esta hermosa tarde y vamos a orar por esta enseñanza y a pedirle a Dios que siga obrando en nuestras vidas. Vamos a estar orando por los hermanos que faltaron. Te invito a que los animes mandándoles un mensajito, haciéndoles una llamada, para que juntos podamos estar unánimes, en armonía y poder motivarnos mutuamente. Vamos a orar en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia, y gracias por la oportunidad que tú nos has permitido de poder descansar en tu palabra, Señor, de recordar, de aprender lo importante que es que la palabra tuya, que fue inspirada por ti a través de y escrita a través de estos 40 autores, es para nuestro beneficio, es para nuestro bien. Yo te pido, Señor, que tú sigas ayudándonos a seguir adelante, sigas obrando en nuestras vidas. Yo te pido, Padre, que pongas ese deseo, ese anhelo, esa responsabilidad de poder tomar la palabra de Dios como parte de nuestra vida, como parte esencial, fundamental, para poder vivir, para seguir creciendo, para poder fortalecernos espiritualmente, Señor. Yo te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, que tú sigas obrando, trabajando en sus vidas, dándoles ese anhelo, ese deseo de poder seguir aprendiendo de tu palabra, Señor, de seguir fortaleciéndonos en ella, porque hemos recordado que ella, Señor, juega un papel importante en nuestras vidas. Nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, a fin de ser perfectos y preparados para toda buena obra. Yo te pido, Señor, que tú sigas obrando en nuestras vidas, teniéndonos misericordia, paciencia,
y obrando en nosotros, Señor. Te amamos, glorificamos tu nombre y también en esta mañana te pedimos por los niños, por los adolescentes que desde temprana edad están siendo instruidos en tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que tú tengas misericordia de ellos y que ellos puedan ser mejores de lo que yo soy, Señor. Que ellos puedan aprender y no cometer los errores que en mi adolescencia y juventud cometí, Señor. Es por ello que yo te pido que tú nos sigas dando gracia para poder instruirlos de la manera correcta y ellos puedan aprender de tu palabra, para que se cumpla lo que nos dicen Proverbios, que instruyamos al niño y aun cuando fuese viejo no se apartará de ella. Te amamos, Señor, y glorificamos tu nombre. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre.